De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación en este mundo. Capítulo 4, Salvación. Historia. Vamos a resaltar la palabra sustitución. Salvación es lo que experimentó el pueblo de Israel. Sustitución fue el método que Dios presentó para que ellos y después nosotros lo aprendiéramos. Como Faraón no dejó ir al pueblo de Israel, Dios mandó una última plaga tan devastadora que se verían obligados a cumplir con lo que Dios demandaba de ellos y de Faraón en especial. Deja ir a mi pueblo. Esta, la 10ª plaga, afectaría a todos por igual. Dios no haría diferencia. La diferencia vendría cuando el pueblo cumpliera eso que Dios pedía. Y si cumplía, no habría entre los hijos de Israel mortandad. Esta fue la promesa de Dios a su pueblo. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Subrayo una frase. Veré la sangre, dice, y luego pasaré de vosotros. Y la consecuencia, no habrá en vosotros plaga. Pasaré de vosotros. Debían oír, debían creer y debían cumplir para escapar de la espada del destructor. Pasaré de vosotros. Esa frase es la que origina la palabra Pascua. Para esto, Moisés reunió al pueblo y les explicó lo que debían de hacer para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Veamos lo que sucedió en una familia que cumplió con cada detalle que Dios ordenó. Comenzaron con un calendario nuevo. Dios les marcó que ese sería el primer día del primer año de algo muy nuevo para ustedes. Y en ese primer día del primer mes comenzarían a contar toda su nueva existencia. Bien, pues el día 10 de ese mes, un padre de casa llegó con un cordero que deberían observar por 3 días para ver que estaba sano y sin ningún defecto. Y el padre, pues le pidió a su primogénito que lo cuidara. Algo muy natural tal vez. Pero el día 14 de ese mes, sale el padre con un cuchillo y un tazón en su mano. El pequeño no quería que su corderito muriera. Cuando me contaron la historia por tal vez primera vez, se me quedó una frase en esa voz de un pequeño que decía, no lo mates, papá. Pero su padre le dijo, hijo, uno de los dos tienen que morir. ¿Tú o el corderito? El pequeño comprendió y vio cómo su padre inmolaba al cordero, tomaba su sangre y con un hisopo pintaba los postes y el dintel de la casa donde iban a quedarse esa noche. Después, toda la familia se reunió para comer el cordero asado al fuego.
con hierbas amargas y panes sin levadura. No se sentaron porque iban a ser ordenados a salir deprisa. Tenían que comer con bordón en su mano y todo listo para salir cuando la orden llegara. A medianoche se oyeron gritos y hubo llanto en toda la tierra de Egipto. No había casa en donde no hubiera al menos un muerto. Todo primogénito en Egipto murió. Pero entre los hebreos, como estaban bajo la casa o en la casa bajo esas señales de sangre, nada les pasó. Faraón dio la orden: salgan todos inmediatamente. El pueblo los apresuraba también a salir. Les daba alhajas de oro y de plata y bastantes vestidos. Salieron enriquecidos, salieron con mucho botín, llenos de bienes que por muchos años no habían disfrutado. Entonces Dios le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito. Éxodo 13:2. Aquel que fue sustituido por el Cordero, ahora pertenecería a Dios. Conságrame todo primogénito. Aplicación: oír, creer, obedecer. Recordemos algo que está escrito en la Biblia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Como primer caso, el pueblo de Israel tuvo que oír a Moisés. A nosotros nos corresponde leer y entender lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Para Israel, las órdenes fueron: 1, iniciar un año nuevo. 2, sacrificar un cordero. 3, pintar con la sangre esos postes y el dintel de su casa. 4, celebrar la Pascua en esa misma noche, en esa ocasión, y cada año posterior, en el 14 del primer mes del año. Esto lo ordenó Dios para que nunca olvidaran que fueron libertados de la esclavitud allá en Egipto. Paso 5, esperar la orden de salir. Hoy para nosotros, las órdenes son muy similares. Orden 1, comprométete. Si quieres que Dios te libre, comprométete a que comenzarás de nuevo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Orden 2. Ve a Cristo como la Pascua que fue sacrificada por ti. La Biblia dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Cree esto y la ira de Dios no caerá sobre ti. Orden 3. Permanece en Cristo. Los hebreos tenían que permanecer en la casa cuyos postes y dintel estaban pintados con la sangre del cordero. Así, el destructor pasaría, vería la sangre, no entraría en esa casa y nadie en esa casa moriría. Con los egipcios fue todo lo contrario. El destructor pasó
no había sangre, entró y mató a todo primogénito. A lo mejor el papá, a lo mejor el hijo, a lo mejor un nieto, pero al menos uno en cada casa murió. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están, subrayo esta frase, en Cristo Jesús. Tienes que permanecer en Cristo si vas a gozar de esa libertad y vas a gozar de no sufrir la ira de Dios. Orden 4. Vivir para quien murió por ti. Esto es sustitución. Orden 5. Estar preparados. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esto es, da fruto para Dios, fruto que le agrade, fruto abundante. Para esto ha sido rescatado. Para esto ha sido libertado de las cadenas del pecado, para dar fruto para Dios. ¿Cómo vas en estos 5 pasos? ¿Ya oíste? No a mí, a la palabra de Dios. ¿Ya la oíste? Creo que ya. Ya la oíste. Ahora, la pregunta es, ¿crees todo lo que lees en la Biblia? ¿La estudias, la meditas, la digieres, la haces pasar por tu mente a tu corazón? ¿Crees todo lo que lees en la Biblia? Y la siguiente pregunta, ¿obedeces dando fruto para Dios? ¿Cómo vas en estos pasos? Salvación es la oferta de Dios para librarte de tu esclavitud al pecado. Y recuerda, sustitución es el medio que Dios propone. Recuerda esto. Cristo murió por ti para que ahora tú vivas para Él. Esto es sustitución. Y esto es lo que tiene que pasar si Cristo va a romper tus cadenas y dejarte libre de aquella carga, de aquel peso, de aquella atadura a la vida vieja de pecado. Recuerda, sustitución es lo que Cristo vino a hacer. Sustitución es el método que Dios propuso para libertarte. Recuerda, Cristo murió por ti para que ahora tú vivas para Él. Oremos. Dios nuestro, qué hermosa historia de la antigüedad. Qué dura pregunta le pusieron a ese pequeñín. Uno de los dos tiene que morir. ¿Tú o el corderito? Y tuvo que aceptar que aquel corderito a quien quería, a quien cuidaba, muriera en su lugar. Hoy es la misma historia, pero mucho más hermosa. Cristo murió por nosotros, para que ahora nosotros vivamos enteramente para Él. Esto es salvación, esto es sustitución. 2 palabras que rogamos, Padre, las escribas con cincel de hierro, las cubras con plomo, para que jamás se borren de nuestro corazón. Cristo nos salvó, pero Cristo nos sustituyó. Y sustitución es, Cristo murió por mí, ahora yo vivo
para Él. Graba esto en nuestro corazón, Padre. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.